Hola, 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 muy buenas tardes familia, feliz lunes, espero que se encuentren súper bien. Voy a mirar para poner a todo el mundo a mute. Ok. ¿Cómo estamos equipo? Muy buenos días, tardes, noches para otros. Conéctense, inviten a sus equipos a que participen. Esta sección del libro ha sido algo muy interesante para mí, realmente ha sido algo bien lindo de ver y de evaluar y espero que haya sido para ustedes. Si están siguiendo el libro, déjenme saber quién lo está siguiendo, quién lo está leyendo. Yo quisiera compartir una parte de eso, pero también abrir el micrófono más adelante para ustedes, para que me dejen conocer sus puntos de vista. Si algo logramos dentro de la lectura es encontrarnos, darnos cuenta que el proceso que estemos atravesando es un proceso que nos ayuda a identificar, a ver qué somos, qué estamos haciendo, cómo lo evaluamos y cómo lo recuperamos. Y para los que ya llegaron conmigo a esta parte del capítulo número 3, hoy vamos a ver del capítulo número 3 al capítulo número 6, y hablaba de qué tanto y qué tan continuo. Déjenme saber si ustedes se sienten familiares con eso de que cuando te pasa una cosa, te pasan miles y es lo que tenemos es una racha, ¿no? ¿Y por qué nos está pasando todo eso a nosotros? ¿Y por qué estamos viviendo una y otra vez? ¿Por qué invitan a personas a que vengan a ser parte de sus equipos? Y muchos dicen sí, de repente se desaparecen, o muchos dicen no, y eso te llega al alma porque piensas que es por ti, es tu culpa, que será lo que estoy haciendo mal. Pues estos capítulos a mí por lo menos me hicieron ver muchísimas cosas. Ese dolor es normal. Esos son dolores de crecimiento. Esa analogía o testimonio que presentaba este escritor Samuel en este libro, de cómo a través de la construcción de su iglesia, de cómo al establecer y construir y pensar que ese era su camino, tuvo que vivir muchísimas cosas y en eso tuvo que confrontar su fe. Algo súper lindo que hablaba en ese capítulo número 3 para mí es cómo él llega, organiza su iglesia, tiene sus seguidores, tiene la gente con la que va a trabajar. ¿Cuántos llegan y hacen sus equipos y piensan, bueno, entonces a quién voy a invitar? Esta es la persona con la que voy a estar. Esta es la persona que me va a llevar a embajador. Esta es la persona que igualmente va a crecer conmigo. Y en el camino se dan cuenta que las cosas no son, que eso así no va. Y en donde empieza ese punto de evaluación, en conocerte y como él lo decía, en ese camino que tuvo que vivir desde tener todo lo que pensaba ya estaba listo, derrumbado completamente y darse cuenta que lo que tenía era un montón de deudas, es como él se encontró a sí mismo y se dio cuenta que aunque tenía un background en psicología, aunque sabía y su mente estaba preparado, todavía su corazón no estaba ahí. Todavía a su corazón le faltaba algo y le faltaba darse cuenta que tenía que estar unido, tenía que tener relaciones reales y personales con la gente. Todos podemos encontrar la solución en los libros, todos podemos decir, me siento así, voy y la leo, voy y lo busco, ¿dónde está un TED Talk? ¿Dónde está un YouTube? Pero hasta cuando no interiorices, hasta cuando no te des cuenta que ese dolor lo tienes que pasar y que es un proceso que debes atravesar y que por ese crecimiento que la vida misma te está pidiendo que vivas, que experimentes y que conoces porque lo vas a usar para el mañana. Y en eso se refería muchísimo a la presencia del miedo. ¿Cuántos no le tenemos miedo al miedo? Un montón. Y decimos, es que el miedo no debe estar ahí, es que no tengas miedo, es que lánzate. Si has usado esa manera de hablarle a alguien, déjamelo saber. Yo misma lo he hecho. No, no temas, no tengas miedo. Cuando al contrario es decir, enfréntalo. Ese miedo va a ser ese mejor camino que te va a ayudar a conocer ese mejor mañana. Al contrario, sentir miedo es darte cuenta que estás enfrentando algo que posiblemente sea más grande para ti ahora, pero es algo que te va a hacer más grande también a ti ahora. Entonces es como en ese proceso de enfrentar ese miedo, de conocerlo, de confrontarlo, te das cuenta si eso que está ahí presente te va a ayudar a mover hacia adelante o te va a dejar intacto y quieto.
Y cuando tomamos la decisión de que ese miedo sea el que nos lleve, el que nos motive, el que nos empuje, el que nos diga yo puedo y que lo superes. Entonces es importante, sí, sentir ese miedo, importante es tener esa presencia de esa duda, ¿no? Esa presence of fear, como lo nombraba él. Y cómo en medio de ese presence of fear, presencia del miedo, voy a construir algo más que va a superar, que me va a ayudar, que me va a dar los cimientos, el establecimiento de dejarlo atrás. Um, Se refirió él a una nota bíblica que a mí me llega en el alma muchísimo y es 2 Corintios 11:26, si no estoy mal, y decía, pon tu dolor en perspectiva. ¿Qué tanto me duele? ¿Qué tanto estoy dispuesto a que me siga doliendo? ¿Y qué voy a hacer para superar este miedo? Y eso yo lo siento en cualquier estado de tu negocio. Si en tu negocio está siendo próspero, ¿cuáles son los dolores que estás atravesando para que eso sea así? ¿Qué estás dejando de atender? ¿Qué estás dejando de vivir? ¿Dónde te está doliendo? Porque en algún lado te está doliendo. Si aún no estás siendo exitoso, ¿qué estás dejando de hacer? Las mismas preguntas. ¿Dónde te está doliendo? ¿Y qué es lo que te impide ir al otro paso? Es poner en perspectiva ese dolor. Me duele comunicarme con la gente, le temo decirle algo a alguien, le temo salir de esta área de confort, aunque todos los días me lo dice mi líder, me lo repite, todo lo oigo, lo leo, lo miro, pero yo no avanzo, pero yo no puedo. Es donde yo voy a dejar ese miedo o a llevármelo conmigo y voy a cruzar ese momento. Estoy viviendo el momento más feliz del negocio, tengo las mejores finanzas de la vida, pero hay algo que allá adentro me hace sentir vacío. Y es donde ese vacío es mi dolor escondido. Decía también este libro de cómo somos los mejores camufladores de ese dolor, ¿no? Cómo los líderes aprendemos a ser los mejores camufladores, porque escondemos el miedo, escondemos la tristeza, empoderamos al resto, así estemos completamente vacíos. ¿Y cómo nos damos ese paso a no estar vacíos? Al contrario, a mantener esas relaciones, a saber y mostrarles siempre y todos los días al mundo que también somos humanos, que también sentimos, que también me duele que me ignores, me duele que me dejes, me duele la transformación, pero la empodero igualmente y cómo me doy cuenta que esos cambios, que ese crecimiento, que ese dolor, es porque estoy pasando una bella transformación. Es como me doy cuenta que a través de esta transformación, sí, sentir dolor es válido y debemos en lugar de abandonarlo, embrace it. Debemos en lugar de rechazarlo, a glorificarlo, porque gracias a ese dolor llegamos a esta transición. Pero ¿cómo mostramos que somos reales, que también sentimos, que tenemos que estar presentes con dolor o sin dolor, pero no significa que no lo sintamos? Entonces, como él nos explicaba a través de tremendas vivencias, que si han ido ya hasta ese capítulo número 6, qué vivencias de vida, qué golpes, ¿no? Qué racha, una tras de otra y tras de otra y tras de otra. Y a veces nos sentimos que cuando nos llega eso, es que siempre lo vemos como algo negativo, nunca positivo, sino, ¿por qué a mí, Señor? Otra vez conmigo, no tienes con quién más meterte, dale que dale conmigo. Y es, en lugar de eso, ¿por qué no decimos, gracias por eso? Es que me estás preparando para ese otro momento, es que me estás mandando esto para que me duela y aprenda y vaya al fondo, como hablaba, y ya me estoy yendo muy adelante en este otro capítulo, como hablaba de cómo irse hacia tus inseguridades, meter el dedo en la llaga hasta darte cuenta qué tanto te duele y qué tanto puedes aguantar ese dolor. ¿Qué tanto podemos aguantar el dolor del rechazo, en nuestro caso con el negocio? ¿Qué tanto podemos aguantar ese dolor de no y transformarlo en un sí? ¿Qué es lo que debo cambiar? ¿Lo externo o lo interno? Es lo interno, es nosotros. Si ese no me duele, es porque allá adentro esa inseguridad se está convirtiendo en mi peor pesadilla en lugar de mi mejor aliado.
en lugar de volverse en algo a lo que yo puedo amar y defender y ponerle todos los escudos de frente porque lo conozco, lo quiero y he ido ya hasta un fondo a esa herida que sea que tanto me duele. Cuando sé que tanto me duele, no tengo miedo de meter el dedo porque yo ya sé cuánto me duele. Cuando tengo miedo, voy despacitito. ¿Qué tanto me conozco y qué tanto voy a lograr que este dolor sea algo que se convierta en ese super aliado que me va a ayudar a superar todas las cosas? Hablaba de, y quiero volverme a esa nota porque me pareció como de predicar a través de las storms, predicar a través de la tormenta. Predicando a través de la tormenta. ¿Cuántos han vivido? Y sé que los he escuchado muchos últimamente. Y perdónenme, de una vez hago aquí un pequeño comercial a todos los que no le he contestado, porque tengo un montón de mensajes que no he contestado desde el día del viernes. No quiere decir que los estoy ignorando. He tenido un chorro de cosas que no he podido contestar, miles de mensajes, porque la vida nos pega a todos y en el fin de semana me pegó a mí. Pero estoy ahí, estoy pendiente y hoy estoy repilosa adelantándome en todo lo que tengo que adelantarme. Pero en medio de eso, de que decía predicar a través de la tormenta, es ser líder, es ser líder. Tú no tienes la vida perfecta, no todos los días son maravillosos, entonces tómate ese tiempo de igualmente en medio de esa tormenta predicar, no esconderte, no irte detrás de esa roca y decir, no es que nadie vea qué es lo que estoy viviendo, que nadie vea que es que el equipo, que no me vea débil, al contrario, que el equipo vea que me está doliendo que no estés presente, me está doliendo que esté yo aquí contigo todos los días de mi vida y que tú no estés. Entonces, en lugar de crítica, es como me está doliendo, ¿cómo lo solucionamos juntos? Esto es el mejor enlace en el proceso de estos dolores de crecimiento porque es lo que construye relaciones. Cuando yo sé lo que te duele y tú sabes lo que a mí me duele, nuestra conversación, nuestra relación es en otros términos. Cuando yo sé lo que te duele, pero tú piensas que mi vida es perfecta, no tienes la confianza de venir a mí y decirme, hey, esto es lo que me duele, pero como tú no tienes idea que es dolor, mejor ni te digo. Entonces, ¿en qué mundo vivimos donde nos vemos que como líderes igualmente sentimos ese dolor y pasamos ese dolor de crecimiento? Y ese dolor de crecimiento no se acaba cuando llegas a ser embajador, vuelve y comienza bien duro, vuelve y se reactiva, vuelve y sientes una cantidad de cosas que dijiste, wow, yo pensé que ya las había superado, pero no, hello, aquí estoy otra vez. Qué bonito sentimiento, porque quiere decir que nunca dejaste de ser, no te llevaste a un pedestal, al contrario, estás empoderándote. Y dice, también este libro habla de la significancia, lo que significa la vida, que es tan cortita, que no significa nada si no has empoderado, si no has impactado a alguien en la vida. Si lo has hecho, es porque tu vida tiene un significado. Si tienes memorias, es porque son memorias que impactaron tu vida. Si tienes recuerdos, si tienes algo que te alegra, que no te alegra, que te dolió, pero que lo superaste, eso es lo que es vida. Eso son tus vivencias. Eso es lo que te ayudó a ser mejor hoy. Eso que metiste ese dedo hasta allá, hasta cuando te dolió y después te diste cuenta, pues ya verá cómo lo voy a meter porque me duele un poquito menos, pero no significa que no lo haga, no significa que no deje de vivir realmente para vivirlo, para compartirlo. Y en eso, ese de poner tu vida en perspectiva, siento que es algo que nos da muchísimo a nosotros. ¿Qué tanto quiero? Muchas veces muchas personas hablan de, es que yo quiero ser embajador, es que yo quiero ser diamante, pero entiendo qué significa eso. Entiendo que la responsabilidad trae dolor. Entiendo que la responsabilidad trae desilusiones, ilusiones, trae amigos, trae cambios y los cambios implican despedidas también. Eso es algo bien importante que tenemos que ver, que en medio de ese crecimiento, muchas veces ese cambio implica, y lo decía tan claramente aquí, decía, sin cambio no hay innovación, y sin innovación no hay creatividad, y no hay un incentivo para hacer, para tener una mejoría el día de mañana. Y a veces le tenemos tanto miedo a esos cambios. Es que yo
trabajo con esta persona y yo sé que ella, y yo creo en ella y ella puede. Si tú crees en eso, corre y sigue y búscalo. Pero si tú no crees en eso, no te mientas, no te camufles, no te tapes en esa y te escondas en esa piedra que solamente tú sabes que estás ahí, pero que nadie más te va a sacar sino tú mismo. Es como nosotros nos damos cuenta que ese cambio es necesario, que esa despedida es dolorosa, pero es necesaria, que esa aceptación también es necesaria. Y un cambio no significa que tengan que eliminar a alguien, ya colgamos y ¡pum! Se va, se va, se va, se va. No, significa es que tan dispuesto estás a venir y a lucharla conmigo. Porque con eso no estás forzando a alguien a que viva tu proceso, tú estás viviendo tu proceso y le estás ayudando a alguien a que conozca el suyo, a que lleve este dolor y este crecimiento hacia una transformación y no la esconda debajo de la piedra para que no me duela tanto. La mayoría de las personas dicen, es que esto no es para mí. ¿Y por qué no es para ti? Cuando alguien se contesta, ¿por qué no es para ti? Porque te da miedo el siguiente paso, porque te sientes incapaz e inseguro de hacerlo. Y siempre te van a contestar, no, 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 porque no me siento capaz. Si yo lo hago, yo puedo. Si yo me dedico, yo puedo. Entonces, ¿dónde está esa piedra? ¿Dónde te estás escondiendo? ¿Dónde te estás camuflando para decir que no es para ti? Muchas cosas en la vida decimos no son para nosotros, pero es porque en lugar de empoderar ese miedo, lo echamos para un lado y lo desechamos porque no queremos sentir ese dolor. Pero la vida y el éxito traen dolores que los que nos atrevemos a sentirlos, vemos el cambio y vemos la transformación y ayudamos igualmente a llevar esa visión hacia otros. Hablaba también de que en la vida los líderes tienen que muchas veces contestarse muchas preguntas. Y es muy interesante el tipo de preguntas que nos hablaban ahí. Es siempre como líderes nos cuestionamos es en nuestras capacidades. El equipo, si el equipo está fallando o el equipo no está fallando, ¿es este mi sueño de vida? ¿Es este mi sueño de liderazgo? Es porque sabemos que un equipo trabaja fuertemente cuando un líder trabaja fuertemente. Cuando eres ejemplo, ahí ves corriendo a tu equipo. Pero ¿quién viene de ejemplo arriba tuyo? Si no tienes un ejemplo arriba tuyo como líder, ¿quién te empodera si no eres tú mismo? Entonces, ¿cómo te respondes a estas preguntas? ¿Cómo te cuestionas? ¿Y cómo igualmente te saboteas en ese cuestionamiento? ¿Será que esto es para mí? ¿Será que esta es mi vida ideal? ¿Será que gastar todas estas horas en estas personas vale la pena? ¿Será que estas personas valen la pena? O igualmente, ¿cómo damos y transmitimos y llevamos fe y emoción y palabra y predicamos? Porque eso es lo que hacemos igualmente a otros, pero estamos completamente hambrientos como líderes. La transformación y lo más lindo que yo he visto en medio de todos los mensajes que veo es que nosotros hemos logrado unir eso, de sentirnos negocio, familia, desarrollo espiritual y desarrollo personal. Y por eso es algo que siempre he sido y hemos sido muy insistentes en hacerlo. Si no creces tú adentro, va a ser tan difícil que le digas a otro que lo hagas, porque si estás hambriento, ¿cómo vas a dar de comer a otro? Si estás vacío, ¿cómo vas a llevar realmente algo que te impacta, que te ayuda, que te llena? Si estás vacío, no puedes llenar la copita de otro. Es como nosotros mismos nos evaluamos y nos damos cuenta para qué estamos hechos en este mundo, para qué a través de esto y por qué a través de todos tus ejemplos y todas estas lecturas nos damos cuenta que nuestros dolores son los que realmente nos ayudan a crecer, nos ayudan a cambiar. El que tenga dolor, celébrelo, ámelo, disfrútelo, porque es el proceso de camino que te está llevando a la transformación. El no sentir dolor quiere decir que no estás viviendo, que no estás sintiendo, que no te estás transformando. Pero si tienes ese dolor,
es porque estás pasando esos momentos, porque te duele, es porque sientes, es porque te duele, porque estás en ese proceso de transformación, porque te duele, es porque te estás dando ese momento de cambio y en ese cambio hay dudas, hay miedos, hay tristezas, hay momentos donde dices, wow, pero ¿por qué tengo que ser yo quien tenga que decir esto? Porque esa es tu misión. Tu misión es hablar, empoderar, llevarle a otros ese mensaje que tú mismo te dices como líder, ay, esto me hubiera llegado a mí 15 años atrás, boom, alguien me hubiera dicho a mí esto, ¿no? Alguien me hubiera empoderado a mí de esa manera. Es como nosotros a través de las vivencias podemos llevar esa vivencia a otros. No tienen que vivirla. Ideal que todos la viviéramos, ideal que todos sintiéramos ese dolor y supiéramos cómo es entrar allá al fondo de esa llaga y poder decir, oye, yo entré una vez, ven, yo te explico, dale, no sabes lo que vas a sacar de esto. Pero es a través de ese empoderamiento como todos vamos a vivir con, con identidad, con valor, con propósito, realmente, con propósito, lo que es ese dolor para transformarlo y para llevarlo a otros. Increíble cómo hablamos igualmente de los que vienen a resolver un problema y los que se esperan a que les resuelvan el problema. Como líderes somos eso, resolvemos problemas. El que esté listo para recibir los problemas y pensar que los desecha, no es líder. Un líder confronta. El que esté listo para recibir los problemas y llevarlos a una transformación y ver en ellos una oportunidad de solución, es un líder, porque está dispuesto a asumir todo lo que se le presente, pero no voltear y cerrar la puerta. Al contrario, encontrar la oportunidad a través de eso. Y lo hemos visto en medio de esta pandemia de miles de maneras, ¿no? Entregas, errores, dificultades, de tardanza y dónde ha estado la oportunidad y en dónde ha estado el crecimiento, en que somos problem solving, que somos, que respondemos y que resolvemos a esos problemas. ¿Cómo? Manteniendo clara la perspectiva de dónde estamos, sabiendo qué es lo que estoy haciendo, entendiendo por qué quiero correr a llegar a hacer algo, ¿no? A veces y en muchos casos no es que yo tengo que ser diamante, pero yo tengo yo mismo que contestarme qué significa eso, qué significará eso en mi vida, qué significará eso en mi familia, qué tanto va a afectar y qué tanto me va a doler. Implica desarrollo, implica crecimiento, implica la responsabilidad que sea que me lleve a una claridad de lo que estas personas que hoy creyeron en mí dependen de lo que yo les dé diariamente. Y no significa que le hagas el trabajo a nadie, significa que le empoderes a ese alguien para que igualmente conozca su camino. Ahora, cuando relacionas igualmente que de pronto lo hiciste mal, esa es la mejor ganancia, esa es la mejor oportunidad, porque lo más triste es pasarnos por esta vida pensando que todos lo hicimos bien, que somos perfectos, que nada ha pasado, pero cuando nos damos cuenta de que, ouch, es que eso fue lo que hice mal, esto empezó y falló y de ahí está el error. Y qué bonito reconocer cuando el error viene de mi lado, cuando me doy cuenta de que si falla ahí, ¿cómo lo soluciono? ¿Cómo vengo a solucionar el problema? ¿Cómo vengo a llevar esa solución grande y fuerte a otros? Con convicción, con decir, hey, miren, yo me equivoqué con esto fue lo que yo hice, de esta manera lo corrijo. Y es como yo confronto el mismo error que yo he cometido. Ese es un mejor empoderamiento y esa es completamente la figura de un líder, que asume responsabilidades, que conoce lo que está haciendo y que confronta igualmente sus problemas para convertirlos en soluciones, no solamente para el líder, para los demás, para ese impacto que está haciendo, ese significado que está creando para otros. Esa parte fue increíble. Como también esa parte de diagnóstico que sé que involucra muchísimo a nuestro negocio. Yo conozco el diagnóstico, yo temo de contarlo. Yo sé quién tengo, yo sé esa pierna, qué es lo que está haciendo, dónde está el tóxico, dónde, pero temo en solucionarlo, porque si lo soluciono, pierdo otras garantías. Y a muchos, pero a muchos nos pasa. Entonces yo pongo una curita ahí por encima, que nadie la vea, solo yo la veo, pero cuando el resto la vea va a ser algo tan explosivo
que no voy a poder ponerle una curita. Es cómo voy yo a través de esa solución, de mi propia identidad, de mi propia responsabilidad, llegar a esa llaga completamente, ir al fondo de esa herida y solucionarlo de raíz. ¿Y cómo se solucionan las cosas de raíz? A través de la creación de relaciones personales, a través de pasar esos dolores de crecimiento, a través de saber de que "Hey, yo he vivido esto, yo sé lo que duele, pero yo estoy aquí para darte la mano y para que lo hagamos juntos". Asumir una responsabilidad no significa hacer la labor de otro, significa mostrarle el proceso, mostrarle el camino, saber lo que está viviendo y está en cada uno decidir a qué punto voy a llevar de solución esto, a qué punto voy a decir si esto es para mí, si esto es lo que yo quiero o definitivamente yo no lo quiero. Pero somos realmente esos misioneros que a través de este dolor y de este crecimiento podemos experimentar y llevar esa experiencia a otros y hacerles ver y permitirles que igualmente experimenten a través de ese momento, que sepan, que conozcan, que pasen, que también toquen esa herida, que también sientan lo que es crecer, lo que duele crecer, lo que implica y la responsabilidad que implica llegar a cada punto de desarrollo de su vida. ¿Quién quiere compartir algo acerca de esto? Un tema antes de que se me pase. Y era un ejemplo increíble y es algo que he mencionado antes y que cada vez que lo leo, wow, me llega bastante fuerte y es algo tiene que morir para vivir, algo tiene que morir para vivir. Y ese algo son pensamientos, actitudes, hábitos, ah, ideas que tenemos o acciones que tomamos que no necesariamente son las que nos tienen que llevar al mejor desempeño. Entonces analicemos todos y cada uno qué es lo que en nosotros debe morir para que permita vivir, para poder llegar a ese momento donde decimos que realmente vivimos plenamente, que realmente celebramos y compartimos lo que hacemos, que realmente creemos y confiamos de que hay un ser supremo, que es el que nos guía y el que nos ha dado ese camino, ese proceso y lo mejor, esa oportunidad de pasar por esos momentos de dolor, porque nos conoce y nos confía tanto y nos ayuda a que nosotros igualmente los descubramos. ¿Quién iba a compartir? Creo que Esteban. ¿Viste? No. ¿Quién dijo? ¿Quién se acercó como? Ay, tengo que hacer mute. Ya. Hola, hola a Hola. todos, bendiciones, saluditos mi reina, espero te encuentres bien. Me gustó mucho eso, precisamente lo que estabas diciendo, el dolor del ascenso. Y me encanta el ejemplo que pone aquí el libro de David, que fue precisamente la historia que nos compartió la mamá de Francis en el devocional que nos hizo esta semana. Habló de la historia de David, cómo tuvo que pelear con Goliat, cómo tuvo que pasar muchas batallas antes de que Dios le diera ese ascenso a ser rey, y precisamente por eso, porque lo estaba preparando. Y tal vez nosotros en el momento, hablando del negocio, decimos como tú dices, Margarita, ¿por qué no llegamos? Porque si lo he dado todo, esto no es para mí, pero si he dado todo de mí, pero he llorado, o me reflejo mucho aquí, la tengo al frente a Yedilian, que no se le dio su casa en 4 años, o 3, 4 años, y ahora se le dio porque ahorita está lista para su casa. Entonces nosotros que rentamos tantos años, tantas penurias, pero Dios nos dio nuestra casa cuando estábamos listos para recibir nuestra casa y hacerlo a nuestros hijos, y a veces no entendemos eso y renunciamos a mitad del camino porque no es para nosotros. Y me gusta mucho lo que dice acá, después de lo que tú mencionaste, Margarita, antes de la resurrección estuvo el dolor de la cruz. O sea, increíble. Jesús tuvo que pasar porque lo crucificaran para poder resucitar. Si no hubiera pasado por ese gran dolor, no estaríamos salvos. O sea, no hubiera podido pasar. Y otra cosa que me encantó, que dice acá, es, antes de que Dios nos ascienda, nos hace pasar por el dolor para purificar nuestro corazón, profundizar nuestra sabiduría espiritual. Me encantó eso porque muchas veces a nosotros le reprochamos a Dios lo que nos pasa, y es un mal vicio que tenemos todos, ¿sí? Todos vamos a Dios y le reprochamos así de frente.
y no aceptamos de que si estamos en esa situación es porque realmente necesitamos vivir esa situación, porque eso es lo que nos va a dar la fuerza y nos va a dar la sabiduría para el día de mañana, que uno de nuestro equipo pase por esa situación, tú tengas las palabras adecuadas de decirle a esa persona, ¿sabes qué? Esto, porque yo lo viví, o porque tú tuviste esa experiencia, que es doloroso. A mí me recuerdo mucho nuestro negocio, que se nos fueron casi 40 y pico de distribuidores, se nos cayó el rango, dolió, el cheque dolió, pero hoy día tenemos esa tal vez sabiduría y esa experiencia de poderle decir a nuestra gente de que si se cae el rango no pasa nada, que es levantarse y volver a levantarse con más fuerza, porque es parte de, para poder crecer, y entonces me encanta esa parte, sí. Sí, no, totalmente. Margarita, ¿cómo están? ¿Cómo están equipo, líderes? Y es algo que nos involucra tanto en este libro, por eso nos encanta tanto, que es el dolor del liderazgo, porque para ser líder, para llegar a ser líder, duele. Y muchas veces hay que enfrentar, como estaba leyendo ahora, nuestros propios errores. O sea, tenemos que enfrentar eso que muchas veces queremos maquillar, que queremos ocultar, que queremos poner la mejor sonrisa frente a una cámara, pero dentro de nosotros o en nuestro equipo hay un caos. A nosotros se nos cayó el equipo, y Jesse y yo me acuerdo, fue recién pasados acá para Texas, o sea, fue algo que realmente nos marcó de una forma que nosotros teníamos dos opciones. Fácil, la opción más fácil era tirar la toalla y volverme a ir yo a ver dónde conseguía un trabajo y borrón y cuenta nueva y comencemos otra vez de nuevo. Esa era la opción más fácil que había. Pero no, porque ya nosotros habíamos conocido algo que nos marcó la vida. Y algo que nos marcó la vida fue este negocio. Algo que nos marcó la vida fue el cambio de vida, un cambio de actitud que este negocio hizo en nosotros. Quizás en su momento no lo hizo con las personas que abandonaron nuestro equipo y se fueron. En ellas no cosechó mucho, pero nosotros sí cosechó esa semilla de la actitud y conocimos a esa persona nueva, ¿no? Entonces sí creíamos en nosotros, en lo que podíamos dar. Y fue un renacimiento total. Comenzamos desde cero, comenzamos enfrentando los errores para no volverlos a cometer y sin ignorar el dolor, porque muchas veces nosotros ignoramos el dolor en el proceso de aprendizaje, en el éxito. Tenemos que aprender a ser vulnerables, tenemos que aprender a ser estrictos, tenemos que aprender a tener reglas. ¿Por qué? Porque nos cuesta y muchas veces nos volvemos flexibles, tan flexibles que dejamos entrar cosas a nuestros equipos que destruyen. Entonces tenemos que aprender a tener esa regla, tener eso, a atender nuestros valores, a enfrentar nuestros temores y no a maquillar nuestras penas. Porque desde cuando nosotros iniciamos y desde cero, realmente fue un cambio total de actitud en nuestro equipo. Gracias a Dios hoy tenemos un equipo fuerte, tenemos unas líderes maravillosas. Compartimos el peso del liderazgo porque es algo de que no puedes lidiar tú solo con tanto peso. Eso te machaca. El peso del liderazgo de un equipo tan grande, tú tienes que crear líderes para que te ayuden a lidiar con ese peso y a tener ese balance. Es algo que nos inspira mucho, nos encanta mucho y es algo que tenemos que aprender en el camino del liderazgo. No maquillar los errores, enfrentar los miedos y no ignorar el dolor, porque somos muy vulnerables. Y no acomodarnos. Exacto, sí. Esa acomodada es lo que cuesta después abandonar. Eso es lo más lindo. Gracias por compartir. Sí, uno de estos ejemplos fue algo muy interesante, muy lindo de verlo como ejemplo, porque todas las mujeres que hemos tenido la oportunidad de tener hijos, sentimos ese dolor, ese miedo, y nos metemos a ese miedo. Y nos metemos, atravesamos ese miedo. Y es cuando estás dando a luz, cuando estás en ese proceso de nacimiento, es un dolor que te está enseñando a apreciar esa vida que llega, a valorar
lo que la vida te puede dar, la transformación que puede haber en tu cuerpo, la maravilla y el milagro que es la vida, ¿no? Y era un ejemplo muy lindo que nos dio este libro de ver por qué es importante morir para vivir y cuál es el significado realmente de morir. Lo vemos con el ejemplo del mejor líder en la historia, nuestro Señor Jesús, y todo el dolor que continúa pasando, que todos los días pasa porque somos tercos y entrometidos y volvemos y la embarramos y el otro día decimos, ay, perdón, y otra vez caemos. Y es como su fortaleza y su liderazgo es impecable. Y pasó lo que tuvo que pasar y sigue pasando todos los días porque tiene algo muy importante que de lo cual todos debemos aprender y es esa fe en nosotros mismos. Esa fe en que en algún momento vamos a decir sí. Esa fe que si hemos sido todo el tiempo arrogantes y es nuestra vida y es nuestro camino, en algún momento de la vida, alguna circunstancia nos va a hacer decir, Señor, yo sí creo en ti, yo estoy contigo. Y no importa el camino que hayamos atravesado, ese es un sí para siempre. Y ese es un gran ejemplo de liderazgo, cuando muchas veces desconfiamos y no creemos. Y el creer es el que nos lleva a la transformación, empezando creyendo por ti mismo, en lo que puedes, en lo que vales, en lo que viniste a hacer, en la misión que tienes al haber dicho sí. Sí a la vida, sí a la transformación que estás viviendo, sí al liderazgo que estás llevando, sí a la responsabilidad que tan grande que trae llevar ese liderazgo, llevar de la mano a ese grupo de personas que creyeron en ti y que esperan que tú creas en ti para poder llevar esa misión a cabo. Y es como a través de ese creer en ti pasas ese proceso donde esos dolores son experiencias, son aprendizajes, son cambios, son transformación que van a quedar para impactar a otros, que van a quedar para conocimiento propio, que van a enseñar y van a ayudar algo mucho más valioso que esto y es valorar. Cuando a mí me ha dolido algo, yo lo valoro, yo lo protejo porque me costó trabajo llegar a él. Porque conozco el sufrimiento que fue construir esto, conozco el sufrimiento y el dolor que pasé para entender y aprender, entonces lo cuido como mi mayor tesoro. Es por eso que es importante que todos y cada uno vivamos ese momento, ese dolor de crecimiento, ese dolor de conocer cómo lo hago, ese dolor de saber lo que significa pasar ese proceso y de esa manera ponerlo en el mejor lugar porque conozco qué ha pasado, conozco cómo duele llegar a esa herida y conozco qué tan profunda es, por eso la respeto tanto. ¿Alguien más quiere decir algo antes de irnos? Biri, biri. Precisamente hoy me pegó muchísimo lo que está hablando Gis, porque estoy con otro libro también que se llama A veces se gana, a veces se aprende, y haz de cuenta que tenía mucho relación con este capítulo también. Ahorita yo estoy pasando por un proceso en el que solté, como quien dice, a mis líderes. La solté un poquito porque he aprendido de que para que la gente se levante tiene que caer. Tienes que morir para vivir, pues prácticamente, ¿no? Entonces, hubo ese tiempo donde las solté como para que ellas valoraran lo que ellas tenían y me dolió, porque obviamente también me duele el cheque, obviamente, pero dije, he recibido de personas, de mismas líderes que prácticamente fueron prácticamente construidas, que me mandaron mensaje y me dijeron, gracias por soltarme. Gracias por soltarme. Ahorita he salido de mi zona de confort. ¿Por qué? Porque me soltaste. Porque dijiste, tú puedes. Y solamente estás prácticamente, lo único que estoy haciendo es prácticamente estar ahí para ellas y dar mi ejemplo. Y es lo que he estado haciendo. Yo pasé por ese proceso del dolor, como quien dice, de liderazgo, porque pasaba por el lado de o lideras o haces tu negocio. Entonces tuve que empezar a hacer un balance en mi vida y
Y como te digo, o sea, es la cosa, o sea, por ejemplo, yo me baso muchísimo en las historias, por ejemplo, Maite, de Gis, de que se les han ido equipos grandísimos, grandísimos, y hoy de hecho se los dije a mi equipo, no es el que llega, porque si estás enfocado solamente en llegar, ese no es éxito, solamente el llegar es o sea, permanecer y permanecer aquí. Entonces, hoy se los dije a mi equipo y también fui vulnerable y les dije, ¿saben qué? O sea, hay muchos líderes que han pasado por esto, por esto, por esto. Se les han ido una cantidad enorme de equipo. Yo no he pasado por eso, gracias a Dios. O sea, no he pasado todavía por eso, pero también tengo en mente de que puede pasar y así de que, ¿estás preparado? ¿Estás preparada, Viri? Y le digo yo, tal vez no esté preparada en cuestión de estructura, pero estoy preparada mentalmente el día de hoy de que sí me puedo levantar, porque eso es un líder, no es un rango, no es, y ahorita hasta la fecha, ahorita estoy tan, y me doy palmaditas ahí que sí, porque digo, tan orgullosa de que a pesar de todo lo que hemos pasado, nos hemos levantado y el día de hoy queremos hacer las cosas bien. Ya, gracias. Y hay varios puntos ahí realmente de rescatar. El proceso de crecimiento del liderazgo cuando se suelta no significa abandono. Al contrario, es empoderamiento. Es lo mismo que vives para los que son papás, para los que no son papás, igualmente lo han experimentado de muchas maneras y es empoderar. Cuando crees en alguien, le permites que aprenda, le permites que ensaye, que intente. Cuando amas a tus hijos, no los amarras a la pata de la cama y no los dejas crecer. Al contrario, los empoderas para que crezcan, para que conozcan, para que triunfen, porque aunque le digas de 1000 maneras qué no hacer porque quieres evitarles ese dolor, solo hasta cuando pasen esos pequeños dolores, ese chiquito que se cayó cuando le dijiste no te vayas por ahí, ese chiquito que gateando se raspó las rodillas hasta que finalmente se paró, lo empoderaste, le permitiste que sintiera ese dolor que lo va a ayudar a mejorar, a conocer, a buscar un mejor caminito, a él mismo encontrar esa solución donde va a lograr ese empoderamiento. Entonces, siendo o no siendo padres de familia, hay muchas maneras de aplicar esa experiencia, porque así no seas padre de familia, cuando tienes un equipo, lo sientes y los asumes como tus hijos. Tú quieres ayudarles, tú no quieres que nunca vayan a perder, tú no quieres que se pierdan, pero tal vez los empoderas más cuando les entregas todo y cuando le dices, yo creo en ti, y como yo creo en ti, yo voy a dejar que tú mismo encuentres tu camino. Aquí siempre voy a estar para ti, pero hacerte las cosas sería decirte, no puedes. Sería decirte, no eres capaz. Y eso sería muy triste, no darle a alguien la oportunidad de que pruebe y que muestre sus propias capacidades. Liderazgo implica muchísimos dolores y lo más lindo es empoderar esos dolores y reconocerlos, darnos cuenta en qué momento eso me está doliendo y cómo lo puedo solucionar. Muchas veces, y duele muchísimo en el liderazgo, sentirte que eres el único que das y poco que recibes. ¿Y cómo lo solucionas? Creando relaciones personales. La solución siempre de cualquier problemática viene de uno mismo. Si tú te muestras como una persona que nada le falta, que nada le pasa, que la vida es perfecta, no esperes a que alguien venga a ser tu mejor amigo. Al contrario, eso en lugar de un imán crea un repelente. Porque cuando tú tienes situaciones reales, tú vas a decir, no, yo no puedo ir con mi líder porque va a sentir que yo estoy siendo débil, porque ella nunca tiene este tipo de situaciones, ¿no? Pero cuando eres real y cuando muestras que tienes un problema, que le estás buscando la solución, que quieres contar con el apoyo de alguien más para hacerlo, no importa quién sea. Puede ser el presidente de la nación. Si te dejas ayudar, podría funcionar mejor. Entonces, unámonos en ese momento en que estos dolores de crecimiento, en lugar de subestimarlos, sean los más realzados, los conozcamos, los identifiquemos. Y al identificarlos, podamos entender por qué lado vamos a empezar a solucionarlos como equipo, como familia, concretando y construyendo y haciendo sólidas esas relaciones personales y buscando y dándole esa perspectiva. Si esto fue para mí, si yo llegué a este punto, ¿qué estás pidiendo de mí, Señor? ¿A dónde más quieres que yo vaya? ¿Dónde es donde voy a crear el impacto?
No importa el nivel, el lugar, lo que tengo, lo que dejo de tener. Todos los días debo buscar salir de esa área de confort. Todos los días debo buscar conocer algo nuevo. Todos los días debo buscar ser este estudiante que va a llevar un nuevo aprendizaje a alguien más y que se va a llenar de algo nuevo. Porque si no es cuando dejamos de vivir y nos damos a la tarea a morir. Y eso es algo también muy lindo y muy importante de ver, de que es lindo cuando dices que viviste porque alguien te recuerda, porque alguien sabe lo que hiciste, porque le has llevado un impacto a alguien, de cualquier manera en el mundo. Pero cuando estás muerto, puedes estar muy muerto en vida. Cuando no has hecho nada para ti, por ti, para los tuyos y para alguien, y has tenido ese corazón misionero donde dices lo que yo hago y me llena, que llegue igualmente y llene al resto del mundo. Un besito, que terminen de disfrutar este libro espectacular, todas las lecturas que hacen, todo lo que llevemos a nuestro corazón, a nuestra mente para enriquecimiento. Es un libro abierto para 1.000.000.000 de personas, especialmente en nuestra comunidad hispana. Es algo maravilloso y les agradezco en el alma que se unan, que lo sigan, que lo hagan audible, en papel, como lo quieran hacer. Yo creo que estoy llevando 4 libros, todos me encantan, entonces hoy papel, raya aquí, ponga aquí, seleccione horas, porque todo lo que te llegue a tu corazón es algo maravilloso de poder compartir con el resto del mundo. Un besito, cuídense mucho y que este agosto sea su agosto. Chao.